Te voy a dar unos tips y consejos para hacer empaques exitosos de menor a mayor inversión. Si deseas un empaque menos elaborado, te recomiendo conseguir una bolsa de papel craft. En este caso nosotros tenemos un tamaño mediano. Una idea creativa para que tu empaque se diferencie de los demás es perforar la parte superior de la bolsa y pasar un hilo para formar unas asas. Y lo haremos de la siguiente manera. Primero doblamos por la mitad, solo la parte superior. Vamos a perforar los dos lados. Y vamos a pasar el hilo para formar las asas. Te puedes ayudar con una aguja o si no, pasarlo de la siguiente manera. Para cerrar la parte de atrás simplemente hacemos un nudo. Ahora, para que se vea mejor, cortamos el excedente. Y ya tenemos nuestras asas. Otra opción es mandar a hacer unos stickers de tu marca o tu nombre y colocarlos al medio o tal vez para cerrar esta parte. También tienes la opción de mandar a hacer un sello con tu marca y lo puedes colocar al medio. Ahora te voy a enseñar opciones de empaques más elaborados para el uso comercial de tus piezas. El primer paso para hacer empaques más elaborados es buscar los distintos materiales que puedes tener en tu zona. Como puedes ver, ahora tenemos una bolsa de tela tocuyo, la cual hemos mandado a hacer con pitas para jalar. También lo puedes mandar a hacer con asas largas para que tenga un doble uso. Para personalizar tu empaque puedes poner un sello con tu marca o mandarlas a hacer ya sea impresas o bordadas. Como podemos ver, aquí tenemos una bolsa de cartón de tamaño grande. Aquí el logo ya está impreso y las asas están troqueladas. Te permite cargar más peso y tiene un acabado más profesional. Mi siguiente recomendación es que diseñes de acuerdo a la identidad de tu marca y que le des un valor agregado a tu empaque, como puede ser el reuso de este. Y como recomendación, si tienes más presupuesto, te recomiendo mandar a hacer tarjetas de presentación, etiquetas internas y externas para el bolso. Ahora vamos a armar nuestro empaque final para nuestra pieza. Vamos a poner la etiqueta externa que puede contener una historia de tu marca y tus redes sociales en la parte de afuera para que lo puedan ver y con un nudo. Y ahora vamos a poner la etiqueta interna. Si tu bolso tiene un forro, es mejor que esté bordado. Si no, también lo puedes pegar. Por último, ponemos nuestra pieza en nuestro empaque. Y nuestra tarjeta de presentación. Y así es como logras un empaque profesional que vaya con la identidad de tu marca.